Muy buenos días, ¿cómo les va? Acá estamos pasando la cuarentena todavía. Hoy vamos a hablar del tema enfermedad de Crohn. Y he tomado este tema porque suele ser dificultoso, sobre todo cuando hablamos de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Como colitis ulcerosa habitualmente lo conocen un poco más, por eso he tomado enfermedad de Crohn. Entonces así vamos a ir haciendo también alguna comparación con colitis ulcerosa. Y a su vez, en medio de la presentación, justamente vamos a presentar muy brevemente una paciente que la operamos hace unos años. La idea es que quede claro la información que hay hasta ahora. Por supuesto, siempre habrá nueva información para agregar al esqueleto básico que presentamos hoy. Muy bien, enfermedad de Crohn. Es una enfermedad inflamatoria intestinal. EII. EII, enfermedad inflamatoria intestinal igual. Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y colitis indeterminadas. Pero recordemos las dos primeras. Es de carácter recurrente, o sea que siempre vuelve a pasar, y además crónico. Una de las características más importantes de la enfermedad de Crohn es que afecta cualquier segmento del tubo digestivo, desde la boca al ano. Podemos tener Crohn en el esófago, duodeno, yeyuno, pero lo característico es que el Crohn sea del ilion distal. El proceso inflamatorio es transmural, o sea que toma toda la pared del intestino, todo el espesor de la pared. Se relaciona con el cromosoma 16. En el cromosoma 16 estaría la relación con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. En la variante del gen NOD2 del cromosoma 16 predispondría a la enfermedad de Crohn. El gen NOD2 controlaría la respuesta inflamatoria intestinal ante las bacterias del intestino. Así que fíjense, respuesta inflamatoria intestinal ante bacterias del intestino. Y ustedes recuerden que permanentemente el sistema de defensa del cuerpo está leyendo las bacterias que hay dentro de la luz del intestino, la microbiota como le llaman ahora. Entonces, y va fabricando anticuerpos anti esas bacterias. Entonces, el NO2, el NOD2 del cromosoma 16, estaría regulando esa respuesta inflamatoria intestinal ante las bacterias. Entonces, eso abona en favor de la teoría inmunológica y, en este caso, de la parte genética de la misma. Fumar se relacionaría con enfermedad de Crohn. Los azúcares, el consumo de azúcares, se relaciona con la enfermedad de Crohn. Se estudió la relación con un tipo de Mycobacterium, pero en la bibliografía hoy está bastante desestimada. Los anticuerpos IgG2 contra hidratos de carbono y bacterias estarían dentro de lo que sería lo inmunológico. La IgG2 contra hidratos de carbono y bacterias. También factor de necrosis tumoral e interleuquina 1 participarían. Bueno, pero vamos al nuestro. Se complica la enfermedad de Crohn. ¿Y qué produce? Fístulas, abscesos, estenosis, abdomen agudo oclusivo, abdomen agudo perforativo, etc. Acá tenemos el intestino. Por supuesto, es un esquema. Esa manchita marrón sería la afectación transmural, acá vemos, de la pared del intestino. Luego se hace extensa la afectación transmural.
Luego la afectación transmural lleva a una estenosis. Esto hace que se pegue allí un asa de intestino y se pega otra asa de intestino y se perfora, entonces se produce la fístula. Y la fístula hace que la circulación del contenido intestinal se dé por otras vías. Mientras tanto, la paciente siente cólicos. La paciente está molesta, tiene la percepción de algo inflamado que está en el abdomen, algo que no está bien. Y al principio son dolores cólicos y después se hace un dolor permanente, siente gorgoteos. Y después aparece la fiebre, porque aparecen los abscesos. Y si sigue el dolor y aumentan los abscesos, veremos que puede llegar a tener un CIRS. Tendrá leucocitosis, neutrofilia, plaquetosis. Habrá niveles hidroaéreos, habrá neumoperitoneo con aire en el espacio interparto diafragmático. Y allí ya estamos frente a un abdomen agudo, frente a una perforación. Entonces fíjense todas las variantes de clínica que puede tener. Simplemente la diarrea, fiebre, pérdida de peso, que ya los vamos a analizar uno por uno. Después el dolor cólico, dolor después permanente. Después el cuadro séptico, o sea, el CIRS más un foco. Y finalmente un abdomen agudo, que puede ser inflamatorio puro, que puede ser perforativo. Los abscesos. Entonces, esta afectación segmentaria hace que haya zonas sanas y zonas enfermas. Entonces podemos tener afectación en el líneas distal, en el apéndice, en el ciego, en el colon, distintos lugares y hasta en el recto. Y cuando se afecta el recto, siempre ahí hay que hacer el diagnóstico de colitis ulcerosa, porque la colitis ulcerosa se asienta en el recto. Entonces, las biopsias serán las que determinarán si es colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Pero nosotros, enfermedad de Crohn, seguimos pensando en ileón. Muy bien, la tríada clásica es diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso. Diarrea, dolor y pérdida de peso. Sin embargo, solo un cuarto de los pacientes tienen la triada. La diarrea, el dolor abdominal y pérdida de peso. La cuarta parte. Por lo tanto, habrá pacientes que darán vuelta por muchos consultorios, por guardias, sin llegar a un diagnóstico definitivo de que es una enfermedad de Crohn. Entonces habrá que tener la sospecha para poder diagnosticarla. La diarrea crónica es el signo más frecuente, de 6 semanas, o sea, de 1 mes y medio. En las diarreas infecciosas comunes son autolimitadas. En 48 horas quedan resueltas. La afectación ileal es característica, con dolor cólico que va y que viene, actividad inflamatoria, la panza no está bien, no me siento bien, hay translocación, un escalofrío que no sé por qué lo tengo, sobrecrecimiento bacteriano, mala absorción intestinal, diarrea, pérdida de peso viene de la mano. Cuando se localiza en intestino grueso la enfermedad de Crohn, puede haber la presencia de moco y sangre. Y si está en el recto, puede tener urgencia defecatoria, tenemos rectal. Pero además, allí en el recto es cuando aparecen las fístulas perianales, los abscesos a repetición. Y el diagnóstico diferencial ahí, no solo con colitis ulcerosa, sino con tuberculosis, sino con otras enfermedades, hasta con el SIDA. Dolor abdominal de acuerdo al origen y localización. Si la estenosis es ileal, o sea, del ilion distal, al principio habrá dolor cólico. ¿Dónde? En la fosa ilíaca derecha, con distensión abdominal, gorgorismo, náuseas, con o sin vómitos.
Imagínense la esclavitud de una persona que está así meses. ¿Cómo no va a perder peso? La aparición de abscesos o plastrones provoca dolor continuo, asociado con sensación de masa abdominal, fiebre e irritación peritoneal. Los enfermos vienen tomándose el vientre con las dos manos y sintiendo el ruido, el gorgoteo de sus intestinos. Y acá les presento a la señora Bianca. La señora Bianca ingresa al consultorio acompañada de su yerno y su hija. La señora Bianca está en silencio, con los labios apretados. Habla solo la hija y el yerno. Se toma el abdomen con las dos manos. Sufre mucho dolor siempre. Tanto dolor que le vino el magún. El magún en ciertas regiones de Italia le denominan así a la depresión. Entonces le vino el magún, o sea que ya estaba sin ganas de vivir, de tanto sometimiento al dolor, a la molestia que tenía allí. No descansa, pasa las noches, se sienta en el baño, pareciera que quiere ir de cuerpo y no puede, y no hace nada. El diagnóstico al revisar la paciente fue abdomen agudo. Luego se comprueba que hay fístulas múltiples y se extirpa el bloque de colon sigmoides, intestino delgado y se deja una ileostomía. La señora Bianca prefirió quedarse con la ileostomía, con una nutrición muy elemental, y no quiso jamás volver a intervenirse por miedo al dolor. El paciente evolucionó favorablemente. Luego hizo algunas eventraciones, pero la situación de la enferma era realmente de mucho dolor, de mucho tiempo de evolución. Sigamos. Entonces puede haber desde dolor en epigastrio, que se calma con la comida, o bien con los antisecretores. Pérdida de peso, ¿cómo no va a perder peso? El catabolismo, la mala absorción, las fístulas, miedo a comer. Y la otra presentación es la FOD, fiebre de origen desconocido. La paciente tiene fiebre y no se sabe de qué, y la estudian por todos lados y no le encuentran nada. Bueno, ¿dónde está el problema? Allí en el abdomen. Es una enfermedad de Crohn. Puede ser causa de fiebre de origen desconocido, se confunde con neoplasia, tuberculosis intestinal, se confunde con SIDA, con linfoma, con Kaposi, etc. Y a todos los pacientes hay que revisarle el ano, porque tienen fístulas, abscesos, y hay que tomar biopsias, sobre todo para el diagnóstico diferencial. Nosotros en ano hemos encontrado hasta úlceras tuberculosas, melanoma, hemos encontrado carcinoide, por supuesto el HPV con cáncer de ano, etc. Aquí fístulas, allí ven las fístulas. Fíjense, todo está enrojecido, por supuesto mala higiene. Bueno, así vienen los pacientes, porque están abandonados, están deprimidos. Ahí tienen fístulas. Aquí vemos una úlcera, aquí. Entonces hay que ver el ano, hay que revisar el ano. Bueno, manifestaciones extraintestinales, artritis periférica tipo 1, pausia articular, epiescleritis, eritema nodoso, estomatitis aftosa. Poliartritis periférica tipo 2, poliarticular, uveitis anterior, pioderma gangrenoso. De todo esto hemos visto, sobre todo pioderma gangrenoso en el Hospital Rawson.
no relacionadas con la actividad inflamatoria intestinal, espondilitis anquilopoítica, sacroileitis. Uno de los casos que está en el canal presentó sacroileitis, la del absceso tuberculoso retroperitoneal. Pero el absceso pasaba por ahí, por la escotadura sacrociática mayor y salía del glúteo, desde el retroperitoneo. Colangitis esclerosante primaria. La última que hemos visto fue en una paciente que tenía enfermedad del SIDA. Muy bien, entonces habrá que ver la historia clínica, la exploración física, los estudios complementarios y pensar, sospechar la enfermedad. Nosotros no tenemos tanta frecuencia como en otros lugares, pero hay que pensarlo. Pruebas complementarias: laboratorio, endoscopía, imágenes, biopsia, anatomía patológica. Siempre pensar en intestino delgado y estudiarlos. Biopsias. En la colitis ulcerosa, pensar en recto y estudiarlo, por supuesto. Biopsias. En el laboratorio podemos tener anemia, leucocitosis, trombocitosis reactiva, aumento de la eritro y de la PCR. Eso, por supuesto, es un cuadro de mala absorción, de una infección que se perpetúa. Por supuesto que tendrá elevados blancos, la eritro estará aumentada, la PCR aumentada. Y acá vamos a un punto medular, el ANCA, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, el ANCA. Y acá tenemos el ASCA, anti-Saccharomyces cerevisiae. ANCA negativo, ASCA positivo, orienta a enfermedad de Crohn. Esto es de lo último, en algunos libros ni figura esto, pero es muy interesante investigar esto para saber de qué se trata, si de una enfermedad de Crohn o de una colitis ulcerosa. También se puede dosar lactoferrina, calprotectina fecal como indicadores específicos de inflamación intestinal. En otra época hacíamos el débito leucocitario fecal. No hay síntomas ni signos clínicos capaces de hacer el diagnóstico diferencial en las enfermedades inflamatorias intestinales. Para el diagnóstico diferencial de colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn se utiliza una combinación de datos clínicos, radiológicos, endoscópicos e histológicos, además del ANCA, ASCA. Y cuando el colon está comprometido, el diagnóstico diferencial es difícil. Queda un grupo de 10 a 15% de colitis no clasificadas, indeterminadas. O sea que no todo es ni Crohn ni colitis ulcerosa, sino que al medio tenemos otras colitis no diagnosticadas, o sea, de origen indeterminado. Bueno, y acá vamos a lo que se ve. Miren el empedrado del colon, aquí. Todo esto es empedrado. Empedrado de colon. Y esta es la imagen de las piedras, como están las calles. Esta es la imagen de las calles. Esta es la imagen del colon. Y esta es la imagen endoscópica. Fíjense qué interesante. Esto es enfermedad de Crohn. Esto es transmural. Esto es una enfermedad crónica. Transmural. Y aquí el signo de la cuerda de Cantor. Miren la sonrisa. Esto gracias al álbum de signos radiológicos, Eugenio L. Navarro Sánchez. Y aquí lo mismo, donde está la flechita, vean. Entonces, ¿cómo no va a tener acá distensión? ¿Cómo no va a tener cólicos? Pobre doña Bianca. Y estas son las imágenes, en colon acá. Otras imágenes para poder definir y tomar biopsias, a ver qué se encuentra. Pero vamos a ir a las biopsias. Bueno, aquí el espesor en un estudio radiológico tomó, sí, esto es ecografía. El espesor de la pared, contenido aéreo, acá en estudio tomográfico. Entonces, y acá este sector.
Entonces, ¿qué sucede? Lo característico es el granuloma no caseificante. Su ausencia no excluye el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Está presente solamente del 10 al 30% de las biopsias endoscópicas y en el 50% de las pesas quirúrgicas. Allí está marcado por las flechitas. El granuloma no caseificante. Entonces, por eso es tan difícil a veces llegar a un diagnóstico definitivo. Por eso, con la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, colitis inespecífica, estamos allí. No sabemos si es atardecer o amanecer. ¿Qué será? Entonces, por eso, frente a la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, frente a las colitis en general, hay que investigar en profundidad, hay que saber mucho, hay que sospechar, porque el paciente puede tomar hacia cualquier rumbo y nosotros quedarnos sin diagnóstico. Por lo tanto, a pensar en enfermedad de Crohn, a pensar en colitis ulcerosa, en colitis inespecífica, su relación con las patologías articulares, su relación con las patologías del órgano de la visión. Hay pacientes que quedan ciegos por la uveitis. Hay que pensar en la sacroileitis, hay que pensar en los dolores articulares, en la espondilitis, etc. Bueno, espero que les guste, les mando un fuerte abrazo, nos estamos viendo. Queda abierto el chat.